Bueno, pues retomamos. Nuevamente pido disculpas a los ponentes, a los asistentes, a las personas que están viéndolo, que ahora creo que sí ya se está pudiendo ver en línea, por todos los fallos que hemos tenido. Sabéis que en principio tuvimos ese parón de luz que nos hizo que esto se volviese un poco loco, pero bueno, lo tenemos recuperado y bueno, un placer poder continuar con esta jornada en esta última sesión, que creo que va a ser muy interesante, ya que tenemos aquí a personas que nos van a dar una visión muy a ojo de pájaro, una visión muy especializada de lo que está pasando con las personas mayores, y creo que merece mucho la pena. Así que agradecemos que permanezcáis un poquillo más. Bueno, pues yo voy a presentar esta mesa y voy a dejar aquí a Ángel a cargo, porque él es uno de nuestros compañeros, miembro del grupo de Buen Trato a las Personas Mayores. Él es el doctor Ángel Lozano Frutos y él va a realizar una entrevista a Pilar Serrano Garijo. Ella es jefa del Departamento de Programación y Evaluación de Desarrollo de la Dirección General de Mayores, del Área de Gobierno de Familias, Igualdad, Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, voy a presentar un poquillo más a mi compañero Ángel. Él es doctor en Psicología Social, máster en Gerontología, máster en Dirección de Recursos Humanos y en Psicología Positiva. Por su parte, Pilar, además de este puesto, ¿no?, de jefa de departamento, madre mía, que esto impone, esto impone. Bueno, ella es licenciada y doctora en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Sanidad y especialista en Geriatría. Y, como os he comentado, la jefa de departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo. Así que, sin más, yo voy a dejar la mesa porque aquí tres somos multitud y más tarde daremos paso a las preguntas, ¿vale? Que mi compañera Sara estará a cargo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a concluir las jornadas. Sí. Muy bien, ahí. Vamos a concluir las jornadas abordando el problema del edadismo, el edadismo desde diferentes perspectivas, ya que tenemos a Pilar precisamente y tenemos la suerte de tenerla con nosotros desde la perspectiva del entorno, de la sociedad y de la comunidad. Es evidente que necesitamos una sociedad sensible hacia el colectivo de personas mayores, pero también políticas y políticos que nos ayuden a empoderarles y hacerles más autónomos y facilitarles todo tipo de servicios. Hoy tenemos la suerte, como decía mi compañera, de contar con Pilar, que es una experta en este tema. Y así que, bueno, revisando vuestras actuaciones para que Madrid sea una ciudad amigable con las personas mayores, veo que habéis tenido en cuenta diferentes factores, no solo estructurales, sino también del fomento de la autonomía y de empoderamiento de las personas mayores. ¿Cuáles son las líneas de actuación que habéis tratado? Bueno, ante todo, muchas gracias por dejarnos estar aquí. Yo me siento en casa. Se lo comentaba a Ángel antes. Yo empecé a trabajar con el colegio hace muchos años y bueno, montamos muchas cosas muy interesantes desde aquel momento. Entiendo que todos sabemos lo que es la red de ciudades amigables con las personas mayores. La red mundial de ciudades amigables con las personas mayores nace de la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, que se celebra precisamente en Madrid. Y precisamente ahí, de esa asamblea, nace el concepto de envejecimiento activo, con todo lo que entendemos que es el envejecimiento activo. ¿Cómo se desarrolla esa red? Pues de manera irregular, como todo, ¿no? Tampoco ha sido una eclosión maravillosa. Ahora mismo entramos en la página de la OMS y vemos que hay montones de ciudades adheridas a esa red. Muchas de ellas están adheridas, pero no han hecho ni siquiera el ejercicio de hacer su plan. Otras muchas sí que hemos hecho ese ejercicio de hacer nuestro plan y de evaluarlo y un nuevo plan, pero tampoco es todo tan fácil como puede parecer. Necesitas algo que llamamos el liderazgo compartido. Creo que es fundamental. No vale solo con que la cabeza más alta de la estructura que sea, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pensemos en la alcaldía, tenga un papel importante, sino también que todas las áreas se comprometan con ello.
¿cuáles son las líneas? Pues la primera, yo diría, la red y la filosofía de la red. Y el ser capaz de transmitir esa filosofía de fomento del envejecimiento activo y protección a las personas más vulnerables, de manera muy simple, a todas las áreas municipales. Y os puedo decir que entre el primer plan, 17-19, y el segundo, que está finalizando este año, el número de áreas ha cambiado, son todas en este momento. El número de direcciones generales implicadas son muchas más. El número de indicadores bien medidos, con metas, con hitos, con tal, son muchos más. Se han incorporado cosas que en el primero se quedaron fuera, y yo creo que esa es la primera. La primera, para sensibilizar a la población, es que todos los que tienen algo que ver en lo que se hace, en este caso los poderes públicos locales, estén sensibilizados acerca de lo que aquí hay que hacer. Si luego me preguntas sobre cuestiones concretas, bueno, pues te puedo decir que para el empoderamiento, me has preguntado por el empoderamiento, por los derechos, por el respeto, que es lo más importante en la red de ciudades. Pues yo os puedo decir que trabajamos en todos los servicios, en unos más fácilmente y en otros menos, con lo que habéis comentado antes, con la atención centrada en la persona. Lógicamente, todos nuestros centros de día, están en esa línea, están en esa línea que de manera contractual, con las empresas que nos prestan el servicio, está metido la atención centrada en la persona. Pero no es además algo que se haya puesto, bueno, es que ayer tuvimos una reunión rarísima donde una entidad contratada nos decía, es que si vamos a hacer lo que pone el papelito, y yo decía, hombre, el papelito es el contrato, o sea, yo creo que vamos a hacer lo que pone el papelito, ¿no? Entonces, además de hacer lo que pone el papelito, comprobamos si se hace lo que pone el papelito. Entonces, os puedo decir que ahora mismo que estamos en un proceso, en este instante, lo hacemos todos los años, de evaluación de los centros, todos están trabajando con la atención centrada en la persona, de manera objetiva, evaluada. Es más, estamos ahora mismo ya en disposición de ver si somos capaces de obtener el sello de la Fundación Pilares. Empiezo por lo que son más vulnerables, ¿no? Las personas que están atendidas en nuestros centros. Pero bueno, luego pensad que hay cuestiones que tampoco son tan fáciles, como es la participación. El Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid, por ejemplo, es un órgano de auténtico empoderamiento. Yo, que tengo la fortuna o la desgracia, no sé si decirlo muy fuerte, de ser la secretaria de ese consejo, os puedo asegurar que evidentemente todos esos estereotipos que tenemos en nuestra cabeza acerca de lo que es una persona mayor se nos rompen si entramos en una de sus reuniones. O sea, vamos a ver, el empoderamiento es total, la reivindicación es completa. Estamos hablando de gente que representa a CEOMA, a UDP, a la FRAM, a Madrid Siglo XXI, asociaciones muy potentes, y si nosotros desde los poderes públicos les damos voz, ellos evidentemente la van a tomar, sin ninguna duda. La participación es otra de las líneas básicas de empoderamiento. Y la consulta. Parece una bobada, pero el hecho, por ejemplo, en ciudades, bien es verdad que nos pilló la pandemia y os puedo asegurar que la realización de este segundo plan fue como un dolor desde el inicio hasta el final. No pudimos hacer todos los grupos focales que queríamos, no pudimos hacer todas las encuestas que queríamos, bueno, pues porque no podíamos, simplemente. Pero el hecho de que les des voz y les escuches y ellos se vean reflejados en un documento. Si tú has hecho una encuesta y está ahí su opinión contraria a lo que a ti te gustaría que dijeran, bueno, pero es que es así. Una encuesta, un grupo focal, cualquier cosa que ellos vean reflejado con absoluta libertad por parte de los poderes, entre comillas, públicos, yo creo que eso empodera y mucho. Empodera y mucho. En el plan de ciudades los tenemos dentro. Es decir, hay un grupo, el Grupo Motor de Ciudades, que es la Comisión Técnica Extendida, donde están representadas todas las áreas municipales y hay permanentemente 10 representantes del Consejo Sectorial de Personas Mayores. Los tenemos ahí. Cuando el de urbanismo dice, pues es que he hecho menos aceras de las que tenía que haber hecho porque no me ha dado tiempo, porque no sé qué, y hay alguien diciendo, ¿pero dónde has puesto la acera? ¿Por qué la has puesto aquí y no la has puesto allí? Creo que eso es fundamental. La participación empodera, y el respeto, y la toma de consideración
hasta el límite que se pueda. Luego ya sabéis que las autoridades son las autoridades. Yo creo que eso empodera, y empodera muchísimo. Sin duda. Sin duda. Mira, otra de las cuestiones la acabas de comentar, son los estereotipos que tiene la sociedad sobre las personas mayores, la imagen social de las personas mayores que no se ajusta a la realidad, ya que a todas las personas quizás se les mete en un mismo saco, siendo, como han comentado algunos compañeros, un colectivo heterogéneo. Estamos hablando de un abanico etario de 30 a 35 años y sería imposible meterles todos dentro de ese mismo grupo. ¿Qué políticas se siguen desde el Ayuntamiento para evitar esa imagen distorsionada? Bueno, pues quizás la más fácil de visualizar sea la que tiene que ver con el tema campañas, ¿no? Con lo que es la imagen que damos de lo que nosotros hacemos hacia el exterior. Las hay más acertadas y otras menos acertadas, ¿no? Os podéis imaginar. Pero yo recuerdo una que tuvo mucho impacto, y si luego puedo os la pongo, que fue la de Madrid con los años. Madrid con los años fue una campaña que se trabajó muchísimo, porque se trabajó con las personas mayores y se trabajó con unos creativos magníficos, que todo hay que decirlo, también eso influye de una manera muy especial. Cuando tú pones en valor, y precisamente en el briefing de esa campaña, yo recuerdo la pelea continua con el creativo, que era una persona majísima, pero tenía que entender lo que le estábamos diciendo, que era, no es un colectivo, es que no es un colectivo. No me pintes un colectivo, pinta personas. Somos singulares, somos únicos. Cada persona es única, no la puedes meter en un saco, es que no cabe, es imposible. Entonces, nos costó mucho, pero la verdad es que sí que se consiguió. Yo creo que las campañas tienen el impacto que tienen, que es pequeño. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tú pones ahí una imagen, queda muy mona, te ha quedado muy bien, te felicitan y, bueno, a los 2 días la campaña se ha olvidado. Lo que intentamos siempre es que las campañas no hagan daño. Os he oído hablar todo este tiempo de soledad y de tal. Hay una imagen que me horroriza, pero me horroriza de verdad. O sea, me produce sarpullido, que es la imagen de la señora mayor sentada en un sillón orejero con una bata de guatiné y unas zapatillas de cuadros. Yo no sé dónde están esas personas. Hay algunas, por supuesto, no somos singulares. Pues si somos únicos y singulares, ¿a alguien le gustará estar en su casa en un sillón orejero con una bata de guatiné y unas zapatillas de cuadros? Pero yo a mi alrededor, vamos, no lo veo, cosa que es absurdo lo que estoy diciendo. Yo no conozco a todas las personas, conozco a muchas mucho peor que esas personas con la bata de guatiné. O sea, yo creo que lo más importante es que nosotros, desde los poderes públicos, aunque sean pequeñitos, locales, en un departamento, tengamos claro que eso no puede ser lo que transmitamos. Hay por ahí un documento, ahora os voy a poner alguna imagen, hay por ahí un documento que habla precisamente de la imagen de la vejez, de la heterogeneidad de esa vejez, incluso de cómo tratar a una persona que viene a nuestras dependencias, no ya solo que va al médico o a no sé dónde y que no hace falta mirar a la hija, eso ya lo sabemos todos, pero incluso cuando se acercan a una oficina municipal, ¿qué tiene que hacer el empleado público para atender correctamente a esa persona mayor? Correctamente, con educación, con respeto, punto, nada más, si no hace falta nada más. Yo algunas veces digo, y no sé si es una burrada, que ojalá desapareciera la Dirección General de Personas Mayores. Yo creo que sería feliz. ¿Por qué una Dirección General de Personas Mayores? De personas. Unos serán mayores, otros menores y otros al revés. Bueno, esto ha sido un pequeño inciso de mi percepción como persona mayor. No, y llevas razón. Estoy de acuerdo contigo que no debería existir eso, ni deberían existir conmemorar un día del maltrato hacia las personas mayores. Ojalá en algún momento todo eso desapareciera porque no fuera necesario. Eso es así. Me ha parecido muy interesante lo de dar esos conocimientos a los empleados públicos, porque es verdad que en muchas ocasiones
es el simple desconocimiento de cómo tratar a la gente o cómo dirigirse hacia ellos, ¿no? Porque incluso tenemos lo que comentábamos antes, ciertos micromachismos y ciertas actuaciones que no somos conscientes de ellas, entonces está muy bien que alguien venga a enseñarnos a decir, oye, estás haciendo esto de esta manera, que no eres consciente, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Has comentado también el problema de la soledad. Actualmente el 22% de los mayores de 65 años vive solo. El problema de la soledad no deseada es uno de los problemas que mayor malestar puede producir en las personas mayores. Bueno, y ahora se está viendo también que en los jóvenes, en los adolescentes emergentes. ¿Qué proyectos tenéis para mitigar esta soledad? A ver, este es otro caballo de batalla que a mí personalmente me cuesta muchísimo. Y me cuesta muchísimo porque debe ser la larga trayectoria la que me hace pensar que estamos ante una moda. Es muy triste, pero creo que estamos ante una moda. Creo que la soledad, además de ser un problema individual, social, un problema de salud pública, lo que queramos, creo que estamos confundiendo muchas cosas. Cuando hablamos de soledad, yo no sé muy bien de qué hablamos. ¿Hablamos de duelo? ¿La gente que se queda viuda se siente sola? Sí. ¿Se llama duelo? ¿O se llama soledad? ¿O se llama tristeza? ¿O se llama pérdida? ¿O se llama dolor? Pero le hemos puesto la etiqueta. Y la etiqueta es soledad. Que no digo que no lo sea. Solo digo que si todo lo que lleva consigo un sentimiento de soledad es clasificado como soledad, pues claro, se multiplica, sin ninguna duda, porque muchas cosas cursan con soledad, aunque a lo mejor no es el factor principal de lo que está ocurriendo en esa mente. Pero bueno, proyectos para la soledad, muchos, y de mucho tiempo atrás. Evidentemente, todos sabemos que hay recursos que ya son socializadores en sí mismos, ¿no? Tú estabas hablando de los grupos que haces y parece que te he entendido que trabajabas en los centros de la Caixa. Todos los centros de personas mayores, en principio, tienen ese carácter socializador, porque todos promueven actividades grupales, todos promueven las relaciones sociales. Luego, lo que se hace dentro de ellos tendrá algunas cosas muy orientadas a esa socialización y otras, la socialización les vendrá de añadido. Si yo me junto a hacer un taller de macramé, pues a lo mejor el objetivo principal es enseñarme a hacer macramé, pero mi objetivo secundario, que también se cumple, es relacionarme con otras personas y, de alguna manera, paliar la soledad. Si pensamos que hay 600 y pico mil personas mayores en la ciudad de Madrid y más de 300.000 son socias de los centros municipales de mayores, de las que ya sabemos que no van todas, eso también lo sabemos, estaría bueno, pero hay al menos 100.000 personas que acuden de manera frecuente a los centros municipales de mayores. ¿No es un buen recurso para la socialización? Creo que sí. Pero, como digo, esto ha cogido mucho predicamento, pues entonces hay que hacer más cosas más visibles que lo que es solo ese aspecto de socialización general. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues el equipo de gobierno, que ahora está ya finalizando, tuvo la feliz idea de decir que hacíamos una estrategia contra la soledad que tenía 4 patas. Una tenía que ver con la sensibilización, con campañas, con estudios, con tal, bueno, pues para saber cómo está la soledad en nuestra ciudad, que por cierto ya os recomiendo que os leáis el estudio que hizo Madrid Salud sobre soledad, y hay un monográfico de soledad, ahora os enseño algún sitio donde podáis buscarlo, donde se ve precisamente que son los jóvenes los que tienen una frecuencia mayor de sentimientos de soledad, ¿vale?, más que los mayores. Otra pata que tenía que ver con lo que es el trabajo comunitario, con las entidades con las que trabajamos, amigos de los mayores, en fin, todo lo que es el trabajo comunitario, la búsqueda de socios, las redes, los radars que dicen los catalanes, que nosotros llamamos antenas, da igual.
para detectar situaciones de soledad y ayudar. Otro tiene que ver con una app que se ha puesto en marcha desde Voluntarios por Madrid, donde una persona que quiere un acompañamiento puntual puede hacerlo a través de esa app. Y luego lo que yo llamo la pata gorda del cangrejo, ¿cómo se llaman? Los violinistas, ¿no? Sabéis que los violinistas tienen una pata enorme y luego otras chiquititas. Bueno, pues la pata enorme es poner el foco en la soledad en todos nuestros recursos. Es decir, en centros de día, en centros de mayores, en ayuda a domicilio, el convenio que tiene teleasistencia con entidades de acompañamiento, el trabajo con el voluntariado, las visitas a domicilio. Tenemos equipos de visitas domiciliarias buscando personas que necesiten algo en relación con la soledad. Tenemos grupos específicos para incrementar las relaciones sociales, mejorar las habilidades, hacer trabajo con equipos específicos de soledad. Y un término que no ha salido aquí y que a mí me gusta mucho, que son talleres para fomentar la generatividad. Es decir, para fomentar lo que de verdad entendemos que es el envejecimiento activo, el ser capaz de sentirse útiles para dejar un legado a las siguientes generaciones. La generatividad creo que es nuestro concepto para el grupo de personas mayores que yo creo que, pues que viene o que ya está viniendo o que ya está aquí. No sé si te he contestado. Sí, sí me has contestado. Incluso me ha gustado mucho este término, porque yo creo que la soledad, además de, ya sabemos que no es el estar solo, que tiene muchas variables, pero yo creo que una de las que más influye es el cambio de estado. Si nos fijamos, la soledad se da mucho en mayores cuando están buscando un nuevo rol, su rol social ha terminado y de repente, de un día para otro, han dejado de ser pues lo que eran, un arquitecto, un ingeniero, un fontanero. Entonces están en la búsqueda de un nuevo rol social, están desintegrados de la sociedad porque no tienen su espacio. Pero también es curioso que también la soledad se da sobre todo en los adultos emergentes, lo que son los jóvenes que se van a incorporar a la sociedad. Se van a incorporar a una sociedad donde tampoco tienen un rol. Entonces, esa búsqueda de rol quizá también sospecho que pueda tener algo que ver con esa soledad o con ese no encontrarse dentro de la sociedad. Quizá pueda venir algo también por ahí. Yo creo que sí, y además yo creo que no estamos haciendo demasiadas cosas, y lo digo desde el corazón. O sea, desde el corazón, como podéis comprobar, yo ya de jovencita no tengo nada. Entonces, os puedo asegurar que ese paso de la vida activa, muy no sé qué, a pensar en que en unos meses eso se acaba, dices, no, eso no se puede acabar, es imposible. Tú tienes que buscarte tus herramientas, que sí, que me encanta viajar, que me gusta mucho irme de exposiciones, que me gustan los conciertos, ya voy a los conciertos y a las exposiciones y ya viajo. Y sí, algo más. Algo significativo, que te importe. O sea, no hay expresión que más odie que la de pasar el tiempo. ¿Cómo que pasar el tiempo? ¿Cómo voy a dejar pasar mi tiempo? Con lo que vale mi tiempo. Mi cerebro tendrá que funcionar para otra cosa. Bueno, yo creo que cuando yo hacía la especialidad en Cruz Roja, hablábamos de la preparación a la jubilación, pero seguimos sin prepararnos. Sí, o sea que todavía me acuerdo de un libro que tengo en casa, que era del entonces, no sé qué, de trabajo, no sé cómo se llamaba aquel instituto, antes de que fuera el de Seguridad Social, ¿no? Donde hay un curso de preparación a la jubilación en el año 78. Y tú dices, ¿y no hemos sido capaces? Evidentemente. No lo estamos haciendo. Así de claro. Sí. Creo que no lo estamos haciendo. Ni siquiera el ayuntamiento lo hace para sus propios trabajadores. O sea, la sociedad no ha percibido que eso requiere más atención. Y no solo requiere más atención, sino que yo me di cuenta, me relaciono mucho con asociaciones de personas mayores y tal, ¿no? Ayer estaba en Confemac, que estaba una de las personas que está ahora mismo en la Unión de Pensionistas, ¿cómo se llama? La Plataforma de Mayores y Pensionistas. Es que es una gente con una actividad que a mí me agota, ¿no? Pero tú te das cuenta de que realmente sería una estupidez social perder eso que hay ahí. ¿Por qué? Porque ya no te toca. Yo no lo comprendo.
pero creo que no lo estamos haciendo bien. Me da la sensación de que casi todo lo que nos va a ocurrir porque nos van a forzar a hacerlo. Es decir, si os dais cuenta, la sociedad va cambiando conforme las personas vamos cambiando y vamos empujando. Por mucho que los poderes públicos, el Colegio de Psicólogos, el de Trabajo Social, la Sociedad Española de Geriatría, queramos hacer para cambiar el mundo, lo que cambia el mundo son las personas. Y entonces, cuando nos empujan y nos dicen, oye, que yo no estoy conforme, lo que yo os decía de la participación, cuando te dicen, yo no estoy conforme con eso que dices, pero ¿cómo que para que yo pueda sacar dinero de mi banco solo puedo ir con la tarjeta? No me va a atender nadie y encima me va a cobrar por atenderme presencial, pero bueno, ¿esto qué es? Cuando alguien protesta, pues no sé si lo conseguirá este compañero de Valencia, pero algo hará, ¿no? Entonces, no estamos preparados, ni nos estamos preparando, pero nos empujan. Cierto, yo creo que en ese sentido, lo comentaban los compañeros antes, es importante tener proyectos de vida que realmente cuando llega la edad de jubilación tengas otras expectativas, otras ilusiones, otras ganas de hacer muchas cosas, de cumplir tus sueños, porque precisamente es un momento en el que tienes más tiempo, ¿no? Pero el problema quizá es ese, que no nos han enseñado, porque sí que es verdad que se ha visto que las personas mayores que tienen proyectos de vida cuando les llega la jubilación son personas que de jóvenes han tenido proyectos de vida. Entonces, les es muy fácil seguirlos. Como las competencias socioemocionales que puedan tener, se intenta o se puede intentar que las tengan pues cuando tengan cierta edad. Pero si desde el principio ya se las hemos inculcado, pues bueno, está claro que numerosos trastornos que se pueden evitar si realmente esas competencias se tienen mucho antes, en la infancia, en la adolescencia, se podrían evitar muchos trastornos que luego vienen en la edad adulta. Eso es evidente. Una ciudad amigable, como es Madrid, con las personas mayores, es también la que se ocupa de las personas más vulnerables. Hoy en día, el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, me gustaría que nos explicaras qué actuaciones se están llevando desde el Ayuntamiento. Pues sí, le he pedido que me diera esa oportunidad porque a mí me parece que estamos en el día contra el maltrato. Y no se nos puede olvidar, o sea, es fundamental que hagamos este ejercicio hacia el buen trato y hacia la no discriminación, pero también tenemos que acordarnos de que el maltrato existe. Y me voy a permitir poneros algún dato. Bueno, esto simplemente para que veáis que esa es la página web del Ayuntamiento de Madrid, que sé que es dificilísima, no hace falta que me lo digáis, pero si tú pones en Google ciudades amigables con las personas mayores, te sale antes que si entras en la página web buscando las ciudades amigables. Bueno, que sepáis que tenéis toda esa información acerca de todos los grupos de cuidadores, esos grupos psicoterapéuticos maravillosos y todo ese tipo de cosas, y que ahí podéis ver cosas en relación con las ciudades, con los conceptos de intergeneracional, con el buen trato. Y dejadme que me pare aquí. Os dije que hacía mucho tiempo que trabajaba con el Colegio de Psicólogos. En 2004 empezamos a hacer lo que llamábamos un observatorio de cadáveres encontrados en los domicilios por las emergencias. 2004. Desde entonces hacemos un seguimiento de todas las emergencias, viendo cadáveres y auxiliados. Ahí tenéis algunos datos, no tiene mayor importancia, pero que sepáis que eso nos está dando información continua acerca de cuál es la situación de nuestra ciudad. Aproximadamente unos 100 casos, 90 al año, de cadáveres, ¿vale? Mucho screening buscando aislamiento, soledad, necesidad sociosanitaria, lo que hemos llamado la mesa de vulnerabilidad. Tenemos una mesa de vulnerabilidad donde nos reportan información, todas lo que veis ahí, desde todo lo que tiene que ver con nuestros propios servicios, a todos los servicios de emergencias, más los distritos, más, con lo cual tenemos una visión muy amplia. Ahí veis de dónde vienen los casos a la mesa de soledad, pero como podéis ver, los riesgos que detectamos en algunos casos son muy graves.
aislamiento y maltrato. Y cuando hablo de aislamiento, no hablo de alguien que tiene pocas relaciones sociales. Hablo de alguien que no tiene relaciones sociales, que rechaza los servicios que se les ofrece, que no reconoce su situación de aislamiento y posiblemente no tiene ningún sentimiento de soledad. ¿De acuerdo? Pero maltrato, como podéis ver, también hay mucho. Y hay un servicio especializado. En ese servicio especializado, como podéis ver, las mujeres son mayoritarias. Igual que veis que hay un poquito más en aislamiento, pero porque también lo hay en la población, sin embargo, en lo que es maltrato, es mucho más prevalente en las mujeres. ¿Qué pretendemos? Pues lo normal, la normalización. ¿Lo conseguimos? Hombre, pues no está mal. Siempre yo le digo al equipo que estamos con gente que ha venido y ya está en la UCI, pero salen un 55%. La mitad se consigue cierto grado de normalización, que yo creo que es muchísimo. ¿Qué hemos conseguido con esa mesa? Pues ahí tenéis una especie de observatorio de todos nuestros distritos, donde se ve cuál es el índice de vulnerabilidad de cada uno de ellos. Tenéis las guías de maltrato, 2 guías, una se hizo en el 18, se metió una escala, se validó externamente y se revisó en el 22, que es la que veis en la siguiente. Ciudades amigables, equipos de vulnerabilidad en los distritos, meter maltrato en nuestra escala de valoración social para acceder a los servicios. Aunque os parezca que esto es una tontería, ha sido algo muy importante para nosotros que el maltrato prime a la hora de dar más puntuación para acceder a un servicio. Ahí simplemente que sepáis, pues esto es un año, porque vamos a hacer una jornada ahora precisamente por la evaluación de un año. Con toda la gente que nos coordinamos, lo veis ahí, con todos, nos coordinamos con todos. Evidentemente el maltrato psíquico es el más importante, la negligencia, abuso económico y algo más. Y os voy a poner un caso, van a ser 5 segundos, no os voy a dejar que entremos en él, pero fijaos, 88 años, viuda, convive con alguien, ¿vale? Nos la mandan de un distrito con la sospecha de que hay una negligencia por parte del familiar con el que convive. Tiene deterioro cognitivo, tiene dependencia, grado 2, vive con su hijo, tiene una hija en la Comunidad de Madrid. En el domicilio, cuando se entra, se ve que hay suciedad, que hay acumulación, que el aspecto de la señora es bueno con matices, tiene servicios, tiene TAD y tiene SAD, ¿vale? El hijo, 56 años, soltero. Parece que hay algo en relación con una adicción, con un seguimiento en CAD dudoso, posiblemente con un cierto grado de discapacidad. Nadie comprende ni la situación de maltrato, ni la situación de negligencia, ni la situación de nada, ¿vale? Nada. Una alerta por parte de los servicios de salud, donde alguien dice, esto cada día está peor, esta persona cada vez está peor. Salud alerta, se hacen entrevistas con las hijas, se hace la visita de nuestro equipo con el equipo de tal, seguimiento, como veis, de septiembre a octubre, 1 mes, 2 meses, es lo que tarda la intervención. Alcohol de ambos, caídas frecuentes, borracheras, aperturas de puerta porque nadie abre, intervención de SAMUR, se pide revisión de PIA, se solicita una residencia para esa persona mayor que está en una tremenda situación de tal, AMTA, Fiscalía, más informes, médico que aparece por la casa, detector de humos, SAD, protección, 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 protección. ¿Y qué aparece después en octubre? La sospecha de un abuso sexual de parte del hijo hacia la madre. ¿Vale? ¿Qué se hace? Pues se vuelve a hacer un informe a Fiscalía, se vuelve a decir lo que hay, se alerta a la policía y todo se mueve. Todo se mueve, todo se mueve. Ya los malos tratos no son graves, son gravísimos, ¿de acuerdo? Se cae, va al hospital, la señora. Se cae, va al hospital. La policía aprovecha para que le hagan un reconocimiento ginecológico para ver si hay realmente abuso o no lo hay. No se encuentra, con lo cual la policía no puede hacer nada y el VISEM no va a hacer nada. Pero ¿qué se consigue en ese momento? Un ingreso en residencia.
un ingreso en residencia a la señora mayor, apoyada por esa hija que no cuidaba, ni atendía, ni hacía nada, pero ya para el paso a la residencia sí que está dispuesta a ayudar, a atender y a lo que haga falta. La madre fenomenal en la residencia hasta que unos meses después fallece, algo que tampoco es tan raro, ¿no? En una situación muy mala. ¿Y qué pasa con el hijo? Porque claro, la siguiente es un hijo con discapacidad. ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues está en el domicilio, está triste, le hemos puesto servicio de ayuda a domicilio y lo está aceptando. Yo solo quiero con esto deciros en qué momento empezó todo esto. Porque claro, esto se ha solucionado en 3 meses, pero ya estaban en la UBI, ¿no? ¿Y previo? Es que nadie había visto nada antes. No podíamos haber actuado antes. Eso es lo que quiero. Es fundamental que tengamos en cuenta que el edadismo puede ser una de las causas de todo esto. Pero que mirar para otro lado, que es algo que hacemos todos cuando algo no nos gusta, es otra de las causas. Y me miro a mí y os miro a todos vosotros, porque estoy segura de que en algún momento hemos sospechado que hay algo. Pero, ay, amigo, ¿quién hurga? ¿Quién hace ahí algo? ¿Quién? Bueno, no os quiero martirizar, ¿vale? Simplemente quiero, no sé si voy a poder entrar en esto o no, pero voy a intentarlo. Si no sale, bueno, pues nada, no pasa nada. Mira, aquí lo tenéis. Esto es Madrid con los años. Esa última me la pongo yo en el pie de firma cuando ya me tienen hasta las narices, ¿eh? O sea, que os conste, os dejo usarla, no hay ningún problema. Y no es más, ya no quería decir nada Muy más. bien, pues te agradecemos sobre todo, después de lo duro que ha sido la exposición que nos has hecho, este final que ha sido... Es verdad que debemos avanzar hacia un modelo social más justo, que fomente las relaciones interpersonales y que desde un principio, como dices tú, no se atajen los problemas cuando ya los tenemos encima, sino mucho antes, incluso en los aprendizajes de competencias socioemocionales que se hagan durante toda la vida para que lleguemos en estos momentos de la vejez pues de otra manera, más justa. Muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros y sobre todo por el trabajo que hacéis desde el Ayuntamiento en favor de las personas mayores. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Bueno, Ángel y Pilar, muchísimas... Sí, ahora vamos a dejar un tiempo, aunque vamos con un poquito de retraso, pero bueno, agradecer antes a Ángel y a Pilar su intervención, que además así en forma de entrevista yo creo que ha sido pues muy didáctica. Gracias a Pilar por habernos trasladado pues todos esos recursos que tenéis y que ponéis en marcha, y también darnos a conocer esa otra cara que tú puedes ver en tu trabajo diario, de esa participación de las personas mayores y ese empoderamiento al formar parte y al estar incluidos en esas mesas y en esos proyectos como una parte activa. Y también esa invitación que nos has hecho a ser solidarios como comunidad y estar atentos y ser como agentes que podamos detectar estas situaciones antes de que deriven tanto en situaciones más graves, y podamos dar pues esa voz de alarma, cada uno pues a lo mejor desde nuestro vecindario, desde nuestros centros de trabajo, y hacer que estas situaciones pues bueno no lleguen a dar la cara tan tarde y con tanta gravedad. Y ahora sí que me gustaría dejar un tiempo para que podáis preguntar a cualquiera de los ponentes que han intervenido, pues lo que queráis en un ratito que dedicamos, que aunque vamos un poquito mal de tiempo, pero sí que me parece importante el que podáis tener un momento para hacer vuestras intervenciones.
Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Vale, yo tengo 3 preguntas generales. Una dirigida a Javier sobre cuáles son, es curiosidad también como psicóloga, sobre cuáles son los principales motivos de consulta por los cuales acuden las personas mayores y saber también si realmente van porque quieren. A ver, yo lo digo, también soy psicóloga y muchas veces van porque sus familiares se lo recomiendan o por otros. Me gustaría saber cuánto realmente es una decisión de ellos, si es posible saberlo. La otra es, en general, saber cuánto se está pensando ahora que se habla tanto de inclusión, cuánto se están incluyendo en los grupos que están trabajando. Por ejemplo, hay mucha gente trabajando sobre edadismo. Yo a veces he visto que hay muchos grupos trabajando sobre edadismo, pero veo a todas las personas que son jóvenes. Entonces, no sé hasta qué punto también esto de que incluyamos a las personas mayores en las opiniones sobre ese tema, si se está teniendo en cuenta a la hora de hacer este tipo de trabajo, de propuestas, que también estén ellos, las personas mayores participando. Y una tercera pregunta, perdonen que me he tomado tantas, pero es acerca, pues eso va en general, no sé a quién sería, recuerdo que antes de la pandemia se estaban haciendo mucho en los centros de día, los encuentros intergeneracionales. No sé si eso es positivo, si se está haciendo, una visión general acerca de ello, si nos podrían decir. Muchas gracias, y gracias a todos. Javier, si quieres contestar la primera pregunta, que era más dirigida hacia ti. Principal motivo de consulta, a ver, no hay uno exclusivo, ¿vale? Pero simplemente, normalmente hay síntomas depresivos, es decir, hay una medicación, hay una dificultad vital, ¿vale? Como de salir de casa, de socializar. Los síntomas pueden variar, insisto, ¿vale? Pero sí que es verdad que suele haber como un detonante. Luego también estamos relacionados con los conflictos, ¿no? Como decía antes, como que hay situaciones conflictivas normalmente en la familia. A mí se me olvida decir esto de la importancia del trabajo con la familia, porque a veces hay una lealtad familiar, como de contar ciertos trapos sucios, ¿no? Estos refranes, ¿no? Que dicen que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Pues claro, la terapia invita a que se laven fuera. Y a veces es necesario, ¿no? Porque a veces hay una lealtad que no se quiere romper. Entonces, por mi experiencia, suelen ser, insisto, ¿no? Depresión, conflictos familiares, suelen ser las situaciones, duelos, ¿no? La muerte de la pareja suele ser también detonante. Y luego es una pregunta muy interesante, el que quieran, para mí es necesario. Es decir, si la persona no quiere ir a terapia, no hay terapia. O sea, no funciona. En algunos casos, yo por ejemplo justo ayer hice una entrevista que tengo un pequeño contacto con el hijo, por si la persona es muy mayor, incluso tiene dificultades con el teléfono, pero lo mínimo, o sea, con teléfono y luego ya la persona, y tiene que querer, sin motivación no hay posibilidad, porque es parte de la relación terapéutica, del encuadre. Sobre la participación en proyectos de edadismo de las personas mayores, si podéis contar vuestra experiencia, Pilar, desde los programas. Nuestra experiencia es que cuando lo hacemos sin ellos, la regañina que recibimos es de tal porte que más vale que lo hagamos con ellos. O sea, eso hay que tenerlo más claro que el agua. Cada vez que hacemos una actividad donde no han participado ellos, o en el diseño, o en la evaluación, o en lo que sea, siempre se nos echan encima, cosa que entiendo perfectamente. Precisamente lo que has dicho de intergeneracionalidad, claro que se están haciendo muchas actividades intergeneracionales en centros de día, en centros de mayores. Las hacemos en el ejercicio al aire libre desde hace un montón de tiempo, que hacemos encuentros intergeneracionales. Precisamente hace poquito, el Día de la Solidaridad Intergeneracional, tuvimos un encuentro donde se presentaron un montón de buenas prácticas que hemos ido poniendo en nuestra web. Ahí está, si la encontráis, allá vosotras, pero bueno, está. Y luego que sepáis que ya llevamos 3 metidas en la página web de la OMS. Vamos a ir metiendo todas, una detrás de otra, en la página web de la OMS, porque entendemos que eso es fundamental.
No digo que sea la panacea, porque no lo es, porque no todas las actividades intergeneracionales están diseñadas para a gusto de, pero van creando una semilla. Jessica, si tú nos puedes comentar también, porque yo sé que desde Lares, porque he trabajado en centros de Lares, sí que se tiene muy en cuenta para sus campañas la opinión de las personas mayores que en este caso viven en residencias. Sí que es verdad que desde Lares hacemos bastantes campañas, también hacemos investigaciones, etcétera, y tenemos en cuenta siempre a las personas mayores, que además son las que conviven en estos centros y en estas residencias. Entonces, algunas de las cosas que hacemos, que además se ha comentado bastante, es fomentar y promover el modelo de atención centrada en la persona en todos nuestros centros y residencias. También elaboramos diferentes estudios e informes con perspectiva de género y que además tienen en cuenta a todos los grupos de personas, no llegan solamente hasta los 65 años. De hecho, tenemos un estudio bastante pionero, que es un estudio que hablamos de drogas en personas mayores, que además también se habla de la medicalización, que hemos estado hablando también aquí. Elaboramos campañas contra el edadismo, donde, como os cuento, las personas protagonistas son las personas que viven en estas residencias y centros de día, y también tenemos actividades para el envejecimiento activo y saludable. Son bastantes, os animo a que os metáis en la web de Lares o que nos escribáis para contaros un poquito más, pero por nombrar algunas, o al menos las que a mí me parecen más interesantes, el proyecto de lectura fácil y el proyecto de voluntariado. El proyecto de lectura fácil consiste en que llevamos la lectura a las residencias, a los centros que están asociados a Lares, y es lectura fácil, que fomenta el que se pueda leer mejor, que no haya tanta distracción, se hacen luego coloquios, etcétera, y muchas de las personas son voluntarias también en este caso. Y en el caso del voluntariado lo mismo, y tenemos lo que comentaba el compañero, ¿no?, que decía que hay que luchar contra el aburrimiento, ¿no?, y hacerles partícipes, que tengan un proyecto de vida, etcétera. Pues por ponernos un ejemplo que conozco mucho de una persona voluntaria de Lares, que es el que nos ayuda a hacer las fotografías, etcétera. Él decía que, claro, toda su vida había sido periodista, había estado trabajando como fotógrafo, que le obligaron a jubilarse de manera anticipada y que veía que ¿qué puedo hacer ahora?, ¿no? Y que para él el poder participar y seguir ejerciendo su profesión, etcétera, era lo que le hacía sentir que seguía valiendo, ¿no?, frente a todo ese estereotipo del edadismo. Y en cuanto a espacios intergeneracionales, yo destacaría uno en concreto, que es el de abuelos y abuelas preventores, que es un proyecto en el que consideramos que la buena relación que existe entre los nietos, las nietas, los abuelos y las abuelas se puede utilizar para prevenir el consumo de drogas. Entonces, se le da una formación, también tenemos días sobre ello, a los abuelos y abuelas, que son abuelos y abuelas como tal, para que luego vayan a prevenir ese consumo de drogas. Y ese proyecto, que se inició como una pequeña idea, se ha hecho internacional, y ahora tenemos la primera red internacional de adultos mayores preventores, porque ya no son abuelos y abuelas, que además hay todo tipo de personas mayores, y ahora mismo en América Latina lo están haciendo mucho, lo están fomentando mucho, y estamos trabajando también en ese proyecto, como algunas ideas, ¿no?, de las que tenemos. Cristina, no sé si tú también, que lleváis mucho tiempo investigando, si has notado que en estos años la participación de las personas mayores también ha ido aumentando en vuestras investigaciones y a la hora de dirigir encuestas directamente a este tipo de población, si has visto si va interviniendo más y si van participando más. Sí, mi percepción es que sí, o sea, desde que cuando yo hice la tesis, que tenías que ir como llorando, ¿no?, a los centros, tal, y de cada uno llovían 5 personas, 4, ahora sí que además con las nuevas tecnologías que se han actualizado mucho, eso también facilita el acceder, ¿no?, a una muestra más amplia. Entonces, la participación y también el que ellos, como dice Pilar, ¿no?, o sea, que es que si no les tienes en cuenta se cabrean contigo, ¿no? Entonces, el tomar decisiones, yo también doy clase, por ejemplo, en la universidad para mayores que tenemos en la Senioribus, y vamos, es que como no los tengas en cuenta en cuanto a su opinión, en cuanto a que se adapten las actividades, ¿no?, a sus necesidades e intereses,
pues se mosquean, ¿no? Y además eso me parece súper positivo, porque es que tiene que ser así. Tú no puedes ir aquí de experto, sábelo todo, ¿no? Y decirles qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer las cosas o cómo, ¿no? Porque hablamos de sentido vital, de propósito, pero es algo muy personal, ¿no? Hay que ayudar a la persona o acompañar, ¿no? En esa búsqueda, pero es la persona la que hace la búsqueda, no le tienes que dar las cosas tú hecho. Entonces hay que fomentar mucho la participación, y sí que es una generación que quiere, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los bancos, ¿no? Por ejemplo, la que se ha montado, ¿no? Y es que además si no son ellos los que se quejan, nadie les hace ni caso, ¿no? Entonces mi percepción es que sí que está aumentando. Vale, muchas gracias, Cristina. Creo que tenemos alguna pregunta más. Bueno, me ha parecido sensacional, de un nivel exquisito, todas. Una va a ser para Javier, muy breve. Me ha llamado muchísimo la atención cuando habías dicho Gestalt y mayores, cuando lo he leído en el programa, porque yo hice la formación de Gestalt y nunca ha sido como saberlo, concretándolo en mayores. Y aparte ya de lo que es un enfoque humanista general, en concreto, como Gestalt ya en particular, y como técnicas así como, porque la dinámica grupal se trabaja mucho, etcétera, pero en general, en otros enfoques también. Si hay alguna técnica como más específica como para mayores, aunque ha dicho que se trabaja mucho la emoción, la expresión del dolor, culpa, etcétera, pero bueno, eso era por un tema. Por otro, en general, se ha hablado mucho, ¿no? Todo el tiempo de la intervención, o sea, del enfoque, la forma de mirar al mayor, como, bueno, lo que sabemos, el tipo de sociedad consumista, competitiva, productiva, ya a partir de una edad no existe, eres invisible, etcétera. Pero el potencial tan grande que se tiene y lo que se puede hacer, ¿no? Pero para ese caso de ya haber disfunciones, no ya una dependencia que te obliga a tener una ayuda para la actividad básica de la vida diaria, etcétera, o ya institucionalizada, sino cuando ya tienes mermas que te impiden que tú acudas a recursos, a participar, porque ya tienes, o a nivel cognitivo, motor incluso, algún tipo de, ya, claro, ahí ya, es que yo, bueno, ese era un tema porque creo que se ha hablado mucho más para la persona que, independientemente de la edad que tenga, pero está con sus capacidades bien colocadas, ¿no? Y uno para Pilar, que yo trabajé en un CMS y tuve la cara y la cruz. Me encantó la cantidad de programas y unos profesionales que me quito el sombrero, en montones de programas de soledad no deseada, también para adolescentes, etcétera, bueno, muchísimo. Pero no entendía cómo a veces estaban vacíos. Digo, la gente no se entera. Porque luego vas a casa y tienes a tu vecina, o vas al súper y conoces allí, bueno, personas con una edad que están completamente, incluso me decía en un súper, una señora muy mayor, vivía con un hijo, viuda, el hijo con cáncer, con 50 y tantos años. La única oferta que había tenido era ir a un centro de día, pero bueno, tenía que madrugar de tal manera que ella sola es que no podía porque necesitaba ayuda. Bueno, yo la veo como sueltas, que tienen, o porque están un poco depresivas, o porque que están como muy solas, y yo digo, esta gente no se entera. Entonces no sé si tirando del padrón, ¿sabes? Para llegar a ellas, pero bueno, ese era que quitando un taller de duelo que se llenaba siempre, estaba siempre ocupado, o sea, con muchísima demanda, el resto de muchísima oferta muy buena y de mucha calidad, luego apenas, incluso se suprimían las actividades. Entonces ahí había algo como que no encajaba. Y muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta y por hablar de la Gestalt, sí, que es muy interesante. A ver, que se me olvida lo que te iba a decir. Sí, tengo en mente. Bueno, la técnica, bueno, me venía así esta, como de coger el micrófono. Yo con una persona mayor hablo mucho de esto de coger el micrófono, ¿no? Como normalmente las mujeres mayores no han tenido voz, ¿no? Entonces, a veces hacemos como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como de coger su voz y hablar de su vida. La Gestalt tiene la técnica de la silla vacía, que es lo de...
ponerse delante de una persona, de una parte tuya, que esto es muy interesante, puede ser tu niña interior, puede ser una parte de ti, puede ser tu miedo, puede ser tu dolor, puede ser una zona de tu cuerpo que no te guste, puede ser tu deseo, también un poco reivindicar también el deseo de las personas mayores, la sexualidad, que también se puede trabajar. Y luego a mí hay una técnica que me gusta, que es la polaridad, hablando de miedo y deseo. Es decir, los miedos y los deseos muchas veces están más relacionados y lo que te da miedo, hacer un poco la cara opuesta. Lo deseas también. Entonces esto muchas veces cambia la perspectiva de nuestros miedos. Por ejemplo, estas son las que me vienen. Gracias. Bueno, si yo te he entendido, que me ha costado, te lo digo, ya. Pero si yo te he entendido, tú estás hablando de que en un tiempo trabajaste en los centros de Madrid Salud, en un centro de Madrid Salud, y que los centros de Madrid Salud tenían muchas actividades muy buenas, pero con muy poca afluencia de público. Yo no he trabajado nunca en un centro de Madrid Salud, en un centro de los que ahora llaman centros de salud comunitaria. Cuando yo estaba en salud, y fueron 20 años los que estuve en salud, yo llevaba la unidad geriátrica municipal, que era un hospital de media estancia, donde atendíamos personas con ictus, con fracturas de cadera, con posoperatorios. Os aseguro que estábamos llenos y no dábamos abasto. Por desgracia, nadie tomó ese relevo, esa unidad desapareció y mi persona y parte del equipo aterrizamos en servicios sociales, donde teníamos un cometido para seguir atendiendo personas mayores, digamos, más potente del que se quedaba en la salud comunitaria de Madrid Salud. Yo te puedo asegurar que nuestros centros de mayores están a rebosar, tan a rebosar que es difícil incorporar cosas nuevas. Cuando hemos puesto en marcha los grupos de soledad, por ejemplo, tienes que llamar y decir, oye, que necesito un hueco para tal, para no sé qué. ¿Te vale a las 3 de la tarde? Pues no, a las 3 de la tarde no puede ir nadie, es que ya no tengo más huecos. Los centros de mayores están muy, muy, muy utilizados. Los centros de día, yo creo que no hay lista de espera importante, pero también están muy utilizados. La ayuda a domicilio atiende a 50.000 personas. La teleasistencia a 120.000. O sea, estamos hablando de un índice de cobertura de las personas mayores muy alto. Posiblemente tendríamos que hacer más, posiblemente, pero ya no sé si el presupuesto nos da para seguir haciendo, o por lo menos para lo que yo pido, muchas veces me dicen que no, ¿no? Pero bueno, los grupos de cuidadores están llenos, o sea, yo creo que la oferta es inferior, que es lo que suele ocurrir, a la demanda. Y de hecho, por ejemplo, cuidadores, en el último contrato hemos duplicado el número de grupos terapéuticos, educativos y no sé qué más. Entonces, no sé, esa percepción de que no se enteran, posiblemente no se enteren de muchas cosas, pero cuando necesitan algo, yo te aseguro que se enteran. Vamos, o esa percepción tengo yo, y no sé si te contesto, porque te prometo que no te había entendido del todo. Lo siento. Tenemos una pregunta más. Sí. Sí, yo quiero agradecer a estas jornadas porque he disfrutado como una niña, ¿no? Yo tengo 64 años, como dije al principio, he publicado un libro sobre envejecer con sabiduría, editorial Morata. He estado firmando en la Feria del Libro 4 mañanas y todos los días era récord de ventas de la caseta Morata. Separaban mujeres, pero no solamente sexagenarias, ¿no? Separaban desde los 35 40, con mucho interés, cogían el libro, ojeaban el índice y dice, bueno, pero qué interesante es. Dice, ¿por qué se escribe tan poco? Digo, oye, que yo no tengo la culpa. O sea, con un tono de reproche. Dice, es que, y es verdad, yo he leído muchos libros sobre envejecimiento y son muy académicos. Y entonces el intento de este libro ha sido que sea práctico, sencillo, cercano. Y hombres separaron uno o ninguno. Y el que separaba, yo le decía, qué valiente eres un torero. Y me miraba, señora, yo le voy a comprar el libro, digo, precisamente porque los hombres como que ellos no envejecen, ellos maduran, ¿no? Y pasó una pareja muy mayor
Y Mariano, mira qué libro, qué interesante. Y Mariano salió casi corriendo y dice, que eso todavía me pilla a mí muy lejos. Mujer, venga, vamos, tira. Y entonces yo quiero aportar mi granito de arena a la sociedad. Yo, allí donde necesiten dar una charla, y aquí tengo presente, cuando la he visto, digo, Dios mío, o sea, me la ha traído Dios y me la ha puesto ahí delante. Yo, si me llamáis para dar charlas y hacer cercano este tema que a todos nos afecta. Se paraba gente joven, sobre todo, diciendo, oh, esto, digo, utilizaba el término reserva cognitiva, digo, es que desde los 30 tenemos que empezar a ser conscientes de que todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida, cuando a los 80 nos empieza a fallar el cerebro, inevitablemente o no, pero bueno, hay muchas probabilidades que gocemos de una buena reserva cognitiva para que podamos seguir teniendo una buena calidad de vida. Muchas gracias a todos. Sí, hacemos la última para no demorarnos mucho. De atención. Me gustaría, Pilar, cuando identificamos casos en el domicilio de quizá posible maltrato, ¿vale? O a veces nosotros también hablamos con familiares para evidenciar una situación que vemos que realmente es insostenible, porque una persona que, por ejemplo, tenga una dependencia o una... ¿cómo diría? Una situación social también un poco complicada y una situación de vulnerabilidad y con falta también de capacidades y de recursos mentales para poder solventar la situación, también ejerce maltrato hacia las personas que le quieren cuidar. Esto es también un poco muy importante, es decir, quizá el ser maltratado, como te faltan habilidades también por un deterioro cognitivo, provoca que también maltrates por el rechazo de ayuda, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuál es el circuito de atención a través del ayuntamiento para poder canalizar una situación de riesgo que podemos identificar en un domicilio? Dirigirnos a los centros de servicios sociales, pero ¿con quién contactamos? O sea, no sé, explicar un poquito cómo es el procedimiento para poder agilizarlo. Gracias. Vamos a ver, en principio, si una persona ajena a nuestro sistema de servicios, ajena al ayuntamiento, detecta una situación de riesgo, y es un riesgo que entendemos que tiene un componente social importante, lo normal es que acuda al centro de servicios sociales. Eso es lo natural. Una vez allí, ya el trabajador social que atienda ese caso será el que determine si tiene suficiente, digamos, entidad como para pasarlo a lo que os he comentado de la mesa de vulnerabilidad. La mesa de vulnerabilidad está compuesta por un equipo multidisciplinar donde se estudian todos los casos que llegan y se actúa en consecuencia. Puede actuar después la policía, puede actuar los servicios de salud, pueden actuar nuestro equipo específico de maltrato y aislamiento, pero una persona ajena al sistema, lo normal es que acuda a los servicios sociales. O si ha acudido a los de salud porque hay un problema de salud importante, entonces será desde salud, desde donde contactarán con los servicios sociales. ¿Qué pasa después? Pues depende de la situación. Yo te aconsejo, tú has vendido tu libro, yo vendo el mío, que te leas la guía contra el maltrato que está publicada en la web. Porque ahí están todos los circuitos, de dónde vienen, dónde van, cómo se actúa, dependiendo si son malos tratos, menos graves, más graves, muy graves, y quién actúa. ¿Vale? Gracias. Pues muchísimas gracias. Después de este espacio para el coloquio, vamos a concluir ya con las jornadas. Agradecer a Jessica, a Cristina y a Gema
a Javier y a Ángel y a Pilar todo su trabajo diario y el haberlo querido compartir en estas jornadas. También la asistencia de todos los que estáis aquí de manera presencial y las personas que también se han conectado desde casa y bueno, espero que haya sido de vuestro interés y si han conseguido grabar parte o toda la jornada por el parón que ha habido, pues seguramente lo pondrán a disposición el colegio a través de la página web, ¿vale? Para que lo podáis consultar más adelante. Muchísimas gracias.